Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy quería compartir con todos ustedes una palabra de parte de Dios, una reflexión que Dios me daba, que Dios ponía en mi corazón. Y esto va más específicamente para el grupo de misiones, del grupo de intercesión, pero también va para todos aquellos que están viendo y escuchando este video. Les cuento, amo con todo mi corazón a los misioneros. Los amo muchísimo. De hecho, creo que los misioneros son aquellos que realmente entendieron el llamado y dieron el todo por el todo, sin menospreciar los otros ministerios, porque también forman parte del cuerpo. Pero son aquellos que dejan padre, madre, hermano, dejan la familia, dejan su trabajo, su comodidad, lo dejan todo, dejan su cultura, dejan todo para ir y predicar el Evangelio a otras naciones. Y por eso los amo tanto. Y siempre mi oración es: Señor, haz de mí un misionero. Amo el ministerio al cual Dios me llamó, de ser evangelista, pero los que transpiran la camiseta para el Rey realmente son los misioneros, que son capaces de dejarlo todo, entonces por eso los amo tanto y los admiro. Y bueno, esta palabra que Dios me daba justamente tiene que ver con una persona que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y este hombre es Pedro. Pedro, discípulo de Jesucristo. Él es llamado Simón y Dios le cambia el nombre por Pedro. Y esto quiere decir roca, ¿verdad? Como firme. Y cuenta la palabra de Dios que él, por predicar el Evangelio, es encarcelado. Y esto sucede mucho en países como Medio Oriente, o en lugares donde está prohibido predicar el Evangelio, y lo vemos mucho. Vemos que sucede muchísimo el hecho de que matan a cristianos por predicar el Evangelio. Sin ir más lejos, Pedro estuvo encarcelado con Jacobo, y a Jacobo lo asesinaron, lo degollaron. Y por la misericordia de Dios, Pedro pudo zafar, pudo salir. Dice la Biblia que un ángel apareció. Él no se dio cuenta que era un ángel. De hecho, pensaba que era una visión. Las cadenas, las esposas se le cayeron, las puertas fueron abiertas, él salió de la cárcel. Recién cuando salió se dio cuenta que no era una visión, sino que realmente había sucedido. Y cuando fue para la casa donde estaban todos reunidos, dice la Biblia que estaban todos orando. Mira, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, todo lo que el pueblo de judíos esperaba. Claro, esperaba la muerte de Pedro. Y ahí él recién volvió en sí. Mirá lo que dice el versículo número 12. Estamos en Hechos capítulo 12. Y el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos
estaban reunidos orando. ¿Por qué oraban? Oraban por Pedro, oraban por toda la situación que estaba pasando. Y esto es muy loco, porque dice que cuando Pedro llamó a la puerta, lo atiende una mujer llamada Rhodes, ¿no? Y reconoce la voz de Pedro y todo, y de la emoción, ella no le abre la puerta, sino que vuelve corriendo para avisarle a todo el grupo de los que estaban orando. Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. Y le decían, no, pues, estás loca. Claro, o sea, ellos oraban por la liberación de Pedro, pero mirá qué loco que ni siquiera ellos podían creer de que Dios había contestado y que realmente Pedro estaba ahí. Pedro estaba allí. Entonces decían, debe ser su ángel, ¿no? Porque era una antigua creencia que cuando uno moría, después como que su espíritu o su ángel andaba dando vueltas y que tal vez se desaparecía. Entonces, por eso decían esto. Y sin embargo, va a decir que él seguía insistiendo, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar. El verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos porque ni ellos podían creer. Decía, wow. O sea que ellos estaban orando por algo que ni siquiera lo podían creer. El poder de la intercesión, de la oración, del clamor de los justos ante la presencia de Dios, clamando por un hombre de Dios, clamando por alguien que estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo, clamando por un hombre de Dios, por un siervo de Dios. Y los misioneros también pasan por cosas como estas. Los misioneros también son encarcelados, son martirizados, son golpeados, son torturados muchas veces por predicar el Evangelio en otros lugares, en otras naciones. Sin ir más lejos, conozco el caso de un misionero que no puedo dar el nombre, pero de un misionero que se enteraron de que él en la casa, la familia, ¿no? Hacían reuniones y estaban haciendo discípulos, estaban predicando el Evangelio, y cuando la policía se enteró de esto, fueron para la casa justamente para apresarlos y para matarlos. Pero por la gracia de Dios, ellos se enteraron y se fueron. Y justo a tiempo, porque mira qué loco que fue todo esto, porque cuando ellos se iban en el auto, la policía venía. Y se cruzaron, pero obviamente no se reconocieron, ¿no? La policía no los reconoció. Y ellos siguieron de largo y fueron hasta el aeropuerto. Y cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios, que como en el caso de Pedro, que ocurrió un milagro para que saliera de la cárcel, en este caso también ocurre otro milagro. Ellos llegan al aeropuerto, ellos estaban buscados, y si en la computadora salía el nombre de ellos, iban a ser encarcelados. Pero lo loco fue que cuando llegan al aeropuerto se corta la luz, entonces tienen que hacer todos los trámites, pero con papelerío. No podían usar las computadoras porque no había luz, y por lo tanto no iba a saltar el nombre de ellos. Entonces fue así que pudieron escapar de este lugar, donde hoy por hoy también está prohibido predicar el Evangelio en esos lugares, hacer discípulos. Y fue así que fueron liberados. Entonces,
Muchas veces el clamor del pueblo, el clamor de la iglesia, el clamor de los justos, es aquel que Dios oye, que Dios oye. Y como en este caso, a veces oramos aún sin creer, y aún así Dios oye la oración porque Dios está mirando el corazón, el corazón. Dios no está oyendo las palabras, Dios está oyendo tu corazón clamando por hombres y por mujeres de Dios que están dispuestos a darlo todo, inclusive su vida misma, Conozco montones de casos donde hombres y mujeres de Dios fueron martirizados por predicar el Evangelio. Entonces son hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo. En lugares donde matan a los cristianos, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, por predicar el Evangelio. Entonces, creo y entiendo que más que nunca, como iglesia, necesitamos orar. Los misioneros, las misioneras, necesitan de nuestra intercesión, de nuestro clamor, de que oremos por todos ellos. Y entonces te quiero animar, te quiero alentar a que levantes tu clamor, tu oración, para orar en favor de los misioneros y las misioneras que están dispuestos a darlo todo, que lo han dejado todo, han dejado sus comodidades, han dejado su familia, su trabajo, su cultura, su ciudad. Lo dejaron todo por ir a un lugar donde Dios los ha llamado a predicar el Evangelio. Entonces, te quiero animar a orar, a clamar. Ahí me encanta un póster que dice, misiones se hace con las manos de los que dan, con las rodillas de los que oran, y con los pies de los que van. Entonces misiones es un conjunto de cosas, no es una sola cosa, sino que son los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Entonces te quiero animar a formar parte de este grupo, sea que te toque ir, sea que te toque quedarte a clamar y sea que te toque dar, pero todos hacemos las misiones, todos hacemos misiones. Entonces, que podamos clamar, porque Dios oye la oración del justo, y como en este caso, Dios responde con milagros. Muchas veces Dios ha respondido con milagros, como el caso que les mencionaba antes. Entonces, oremos en favor de los misioneros, ofrendemos en favor de los misioneros, y los que son llamados, te quiero animar a ir, Es para valientes el ser cristiano, el ser un siervo de Dios, el ser un misionero, el dejarlo todo literalmente. Así que quería dejar esta reflexión. Seamos parte de la intercesión misionera, nunca nos olvidemos de clamar y de orar por las misiones, de dar y de ir cuando somos llamados, y aun cuando no lo somos también podemos ir a apoyar el ministerio de las misiones. Así que bueno, esta era la palabra que Dios ponía en mi corazón para compartir con todos ustedes. Y como siempre digo en el canal, que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.